Dios está haciendo algo tan único en Corpus. Están bautizando a miles de personas. Están ocurriendo milagros asombrosos. Está infiltrándose en la comunidad. ¿Qué pasó? Las multitudes no cambian ciudades, las iglesias sí. Nuestra ciudad, nuestra nación, más que nunca, necesita ver algo diferente a lo que está sucediendo en nuestro mundo ahora mismo. Necesitan poder ver la expresión de un reino completamente diferente. ¿Qué pasó? Sé que nunca les dijimos que no podían imponer manos sobre los enfermos, que no podían predicar el evangelio, ni que no podían bautizar. Sé que nunca les dijimos eso. Sé que nunca les dijimos que no podían. Pero eso no es lo mismo que decirles que sí pueden. Así que quiero que les digas que sí pueden. Están comisionados. Yo los estoy enviando. Los estamos enviando a predicar, a imponer manos sobre los enfermos, a amar, a llevar la redención de Cristo, a invitar a la salvación, a bautizarlos. Pueden hacerlo, pueden hacerlo. Te lo digo, sea lo que sea que hayas experimentado, hay más. Sí, me di cuenta, para mi vergüenza, de que las métricas en las que realmente estaba comprometido no eran necesariamente tan importantes para Jesús. Nunca en ningún momento él sacó un gráfico de asistencia porque te falta eso. Así que simplemente le dije, no me importa quién venga, no me importa si solo soy yo y el equipo. Dije, solo quiero darle espacio al Espíritu Santo y ver qué hace. Solo quiero decir, simplemente tengo la sensación de que Él quiere hacer algo. Si solo le damos espacio, tengo la sensación de que Él quiere hacer algo. Realmente creo que Dios quiere derramar su espíritu sobre jóvenes, hombres y mujeres que tienen hambre de las cosas profundas de Dios. Dios quiere equiparte para que lleves el mismo fuego a toda una generación. Dios quiere usarte para salvar a tus amigos y a tu familia. Dios quiere usarte para llevar este fuego hasta que Jesucristo regrese algún día. Jesús me liberó de eso. ¿Qué también te liberará? Viviré mi vida para ti. Estoy arruinado para cualquier otra cosa. No puedo desexperimentar lo que he experimentado. Y si existe siquiera una posibilidad, Dios, de que me uses para hacer por alguien más lo que hiciste por mí, entonces iré. Señor, aquí estoy. Envíame. Iré. Predicaré. Serviré. Obedeceré. Lléname de tu espíritu. Lléname de tu fuego. Siempre podía sentir los cables justo debajo de la piel. Se llevó la mano y no pudo sentir los cables. No pudo encontrarlos en su Apple Watch. Así que pidió una cita para ir a ver a su cardiólogo y entonces fueron a revisar. Había desaparecido. Eso es una locura. No solo había desaparecido por completo, sino que dijeron en su corazón: está absolutamente perfecto. El fruto del Espíritu, el fuego de Dios, el poder de Dios, la valentía que viene de un bautismo en el Espíritu Santo. No es solo para profesionales, no es solo para ministros de tiempo completo, no es solo para predicadores con escenarios y micrófonos. Es para ti hoy aquí en Corpus Christi, Texas. El fuego de Dios es para ti hoy. el bautismo de su amor en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Solo levanta tus manos si puedes, Padre. En el nombre de Jesús. Yo sé que tú ves exactamente dónde. Prefiero tener 500 personas capaces de enfrentarse al infierno con una pistola de agua que 5,000 personas que solo quieren un servicio de 1 hora y 10 minutos. Las multitudes no cambian ciudades, las iglesias sí. Estamos aquí para declarar las alabanzas y la salvación del Señor. Estas son murallas de salvación. Estas son puertas de alabanza. La presencia, la unción, la actividad del Espíritu Santo, la intensidad de todo esto ha aumentado cada año.
Pastor Mike, es un placer tenerte aquí. Estoy muy agradecido con tu hijo Josiah, quien nos presentó. Hace un par de meses tuve la oportunidad de ir a Corpus y ver de cerca la gran carpa donde ustedes se están reuniendo. Y desde que estuve allí, e incluso antes, por las historias que he visto, he estado diciendo a la gente que Dios está haciendo algo tan único en Corpus. Es casi como si allí estuviera ocurriendo algo que no veo suceder en ninguna otra iglesia de Estados Unidos en este momento. Están bautizando a miles de personas, se están ocurriendo milagros asombrosos. Distritos escolares enteros, desde primaria hasta la universidad, en el campus de Texas A&M Corpus, están viendo el impacto de lo que Dios está haciendo, está infiltrándose en la comunidad. ¿Qué pasó? ¿Cómo encendió Dios un fuego justo ahí, junto al Golfo de América? Junto al Golfo de América. Sí. Así que Corpus Christi no es necesariamente una ciudad de destino, tal vez para algunos que están cerca, pero lo que sucedió, en resumen, es lo siguiente. He estado pastoreando la iglesia desde 2011 y alrededor de 2015, 2016, simplemente me sentí muy insatisfecho. Lo que quiero decir con eso es que la iglesia estaba creciendo. Las cosas iban bien. No estábamos experimentando ninguna crisis en ese momento ni dramas, lo cual no es inusual que las iglesias experimenten. Pero todo iba realmente bien, excepto que yo estaba convencido de que no le estábamos dando suficiente espacio al Espíritu Santo. Llévame de vuelta al 2016. Sí, ¿Cuántas personas asisten a la iglesia en este momento? alrededor de 2016, probablemente había alrededor de 1,700, 1,800 personas un domingo por la mañana. Bueno, es una iglesia bastante grande. Eran 300 cuando me convertí en pastor en 2011. Bien, entonces en 5 años, ese es un crecimiento significativo en 5 años. ¿Estás viendo cientos de bautismos cada semana como ahora? ¿O era simplemente no? Tendríamos un servicio de bautismo 2, tal vez 3 veces al año. Y vería 30 o 40 o lo que sea bautismos. Bueno, entonces existe este descontento que está creciendo en tu corazón en 2016 y comienzas a orar y a ayunar, a clamar a Dios. ¿Cómo fue ese proceso? Esa es una gran pregunta, Tyler. Realmente me sentí insatisfecho, no desanimado, no molesto. Estaba convencido de que no estábamos dando el Espíritu Santo. Él no tenía el ancho de banda que debería tener en nuestros servicios y en nosotros como iglesia. Sí, y éramos doctrinalmente una iglesia llena del Espíritu. Creíamos en el poder del Espíritu Santo. Podrías asistir a nuestra iglesia. Éramos un modelo de búsqueda sensible, de iglesia fraccionada. Y entonces, ¿eran ustedes similares a nuestras iglesias? Muchísimo. Bueno, sí, muchísimo, muchísimo. Y entonces yo personalmente me volví muy... Al igual que yo, cuando tenía 20 años, Tyler entró en mi esposa y en mí con el bautismo del Espíritu Santo. Durante la renovación carismática a principios de los años 80, estuve en todo tipo de servicios y experiencias increíbles, y vi milagros y todo ese tipo de cosas. Y luego, realmente, con los años, honestamente, no estoy seguro de cómo sucedió, pero como que dejé todo eso de lado. Y entonces el Señor realmente empezó a avivar todo eso de nuevo. Aquí estoy, en mis mediados o finales de los 50, y simplemente no estoy satisfecho. Estoy convencido de que hay más que Él quiere. Necesitábamos, ni siquiera era solo un deseo para nosotros, era una necesidad que Él necesitaba que estuviéramos en la ciudad. Una expresión que Él estaba buscando requería que estuviéramos en esa ciudad, una expresión de su reino. Y entonces yo, en ese momento teníamos cable. Esto fue allá por el 2016 o 2017. Así que cortamos el cable. Así que ya no pasaba las noches cambiando de canal como solía hacer casi todas las noches hasta que me iba a dormir, ya sabes. Empecé a dedicarme a otras cosas. Pasaba más tiempo en las escrituras, empecé a pasar más tiempo en oración, volví a leer libros sobre avivamiento y había estudiado eso en mis 20s y 30s de manera muy extensa y tenía un conocimiento bastante amplio de la historia de los avivamientos. O, ya sabes, un conocimiento bastante bueno de eso. Pero volví y empecé a estudiar eso, pasando tiempo en las escrituras. Y luego, una noche, Bonnie se iba a la cama porque yo me quedo despierto hasta tarde y simplemente pasaba tiempo en oración. Y una noche,
el Espíritu Santo simplemente me habló acerca de Apocalipsis 2 y 3. Así que volví y leí el mensaje de Jesús a las 7 iglesias. Y por supuesto, como la mayoría de los pastores lo había leído muchas veces, 1,000,000 de veces. Pero por alguna razón, el Espíritu Santo realmente sopló sobre esas pocas noches en las que estaba leyendo eso. Y simplemente me di cuenta, y sé que probablemente suene muy simple. Quien sea que esté viendo puede pensar, bueno, sí, pero por alguna razón eso me impactó de esa manera. Eso era una evaluación de desempeño laboral, sí. Y en eso Jesús está diciendo, por supuesto, como sabemos, estás haciendo esto muy bien de las 5 iglesias. Estás haciendo esto muy bien, y estas son las cosas que necesitas corregir. Pero lo otro que me impactó de una manera diferente fue que pensé, está bien, estamos dándonos cuenta de lo que realmente le importa a Jesús. Es como si Él nos dijera, estás haciendo esto muy bien, pero déjame decirte lo que realmente me importa, porque eso es lo que te está faltando. Y una de las cosas que compartí con la iglesia desde el principio fue que en esas cartas nos damos cuenta no solo de lo que realmente le importa a Él, sino también de lo que no le importa tanto. Y me di cuenta, para mi vergüenza, de que las métricas a las que yo realmente les daba importancia no eran necesariamente tan importantes para Jesús. Por ejemplo, en ningún momento Él sacó una tabla de asistencia para las 7 iglesias, ya sabes, y dijo, ustedes realmente deberían tener mucha más gente que esto. No es que, ya sabes, no se trata de, obviamente no estoy en contra del crecimiento de la iglesia, somos una iglesia en crecimiento. Pero simplemente me impactó de una manera increíble. Pensé, hombre, estoy midiendo todo esto de la manera equivocada. ¿Fue algo personal como en tu propio corazón? Sí, ¿Tenías altibajos emocionales según cómo iban los domingos? sí, sí. Era demasiado importante para mí. No era tan importante como lo fue cuando tenía 30 años, pero seguía siendo demasiado importante para mí. Era demasiado... La asistencia, por ejemplo, es un indicador demasiado relevante. Y si eso es lo máximo en nuestra iglesia occidental estadounidense, si el principal indicador o métrica de éxito es cuántas personas podemos meter en una sala al mismo tiempo, realmente no es una buena métrica. Porque si eso se convierte en lo principal, y la palabra clave es principal, entonces se justifica que hagamos muchas cosas para alcanzar ese objetivo. Bueno, también es muy fácil llenar una sala de gente, creo. Puedes utilizar un montón de trucos y medios digitales. Se trata entonces de la esencia de lo que la gente está experimentando. Bien, Aquí está la cosa. Las multitudes no cambian las ciudades, las iglesias lo hacen. Así que a veces en una ciudad, la iglesia que es más espiritualmente influyente para el reino en la ciudad, muchas veces no es necesariamente la más grande en número. sí, es un gran punto. Sí. Así que cuando la gente empieza a venir, empiezas a percibir esto como no quiero solo 1,800 personas aquí. No me importa cuánta gente haya aquí. Hay una inquietud que empezó a crecer dentro de ti. Sí, Fue como si un rayo te hubiera golpeado en tu lugar de oración. ¿Qué fue lo que lo desencadenó? ¿Qué pasó en 2018 cuando las cosas subieron de nivel? fue más bien una toma de conciencia gradual con el tiempo. Esto es 2016. Y entonces, ya sabes, cada mes, cada año simplemente aumentaba. Era como si algo estuviera pasando en la olla de cocción lenta. ¿Sabes? Era como si Dios estuviera cocinando algo en mí. Y luego, finalmente, a principios de 2018, le dije a uno de nuestros ancianos, le dije, mira, porque solíamos tener un servicio el primer miércoles. Y ese era, ya sabes, un momento en el que yo dedicaba un poco más de tiempo a enseñar, profundizaba un poco más en las escrituras y estaba bien. Sabes, tal vez un par de cientos de personas asistían a eso, adultos. Y le dije a Ken, nuestro anciano, le dije, simplemente no puedo seguir así. Dije que siento que realmente estamos entristeciendo al Espíritu Santo y que tenemos que darle espacio. Y yo simplemente dije, hagámoslo. Hagamos 4 miércoles seguidos. El verano que comienza en julio del año 2018. Así que el primer miércoles fue el 11 de julio. Dije, hagamos 4 miércoles en julio. Dije que no me importa.
En el sur donde vivo, julio es el mes en el que nadie va a la iglesia. ¿Es así en Corpus? Bueno, sí, quiero decir, son vacaciones. La escuela terminó y la universidad también, y la gente está dispersa, y ese es un muy, muy buen punto. Así que solo les dije, no me importa quién venga, no me importa si solo somos yo y el personal. Dije, solo quiero darle espacio al Espíritu Santo y ver qué hace. Solo quiero decir, simplemente tengo una corazonada. Él quiere hacer algo. Si tan solo le damos espacio, sí, tengo la sensación de que quiere hacer algo. Así que dije, hagamos solo 4 miércoles seguidos y veamos qué pasa. Y la primera noche lo anuncié muy discreto. Sé que hay mucha gente viajando de vacaciones. Si pueden venir, genial. No quería, ni siquiera sabía lo que iba a pasar, así que no era como decir, ustedes tienen que estar aquí. Vamos a hacer 4 miércoles, va a ser increíble. No sabía que iba a ser así, no sabía qué iba a ser, no podía decir que iba a ser increíble. Ni siquiera sabía si iba a hacer algo. Simplemente estábamos presionando y así lo acabo de anunciar, de manera bastante discreta y muy discreta en realidad. Y ese primer miércoles. De nuevo, los números no son lo importante, pero me presento ese primer miércoles y hay más de 600 adultos en la sala. ¡Wow! Y yo pienso, vale, bueno, ese no es el objetivo, pero es extraño. Y entonces pude sentir algo en la habitación. La cantidad de hambre era realmente palpable, podías sentirlo. Así que adoramos. Y pude notar que había algo en la adoración que antes no estaba. Y luego iba a compartir un poco sobre cómo Dios ha intervenido a lo largo de la historia de la humanidad y ha cambiado la trayectoria de una nación, una ciudad o una región. No quería llamarlo avivamiento porque la gente tiene diferentes definiciones de lo que eso significa. Así que empecé a describir el segundo gran despertar y mencioné que era el segundo gran despertar. Así que sí lo mencioné porque históricamente para la gente es más fácil. Pero empecé a describir un poco de eso. Y simplemente dije, chicos, no hay manera. No podemos experimentar lo que necesitamos experimentar en nuestra nación y en nuestra ciudad haciendo la iglesia como hasta ahora. Y luego no recuerdo bien, pero empezamos a cerrar el servicio. El equipo de adoración regresó e hizo una canción. Teníamos elementos de comunión disponibles. Animé a la gente a ir a adorar al Señor en su mesa. Me preparé para cerrar el servicio. Y mientras estaba allí de pie, preparándome y comenzando a orar para cerrar, sentí como si el Señor me hablara y me dijera, en mi corazón y en mi mente, muy claramente, da una invitación para la salvación. Súper claro. Descríbelo como si nadie lo hubiera escuchado antes. Deja muy claro que esto es para salvación por primera vez. Me pareció extraño porque pensé, esta es una reunión de miércoles por la noche. Eso ni siquiera tiene sentido. Eso debe ser solo una idea mía. Y entonces sentí que el Señor me impresionaba, que hiciera un llamado al altar, que salieran del pasillo y caminaran hacia el frente. Y Él me dijo, hazlo. Quiero que hagas un llamado al altar como lo hacías en tus 20s. Bueno, eso se volvió muy emotivo para mí internamente, porque aquí estoy a mediados o finales de mis 50 y Él acaba de lanzarme de vuelta a mis 20s. Donde, hombre, yo estaba completamente entregado al mover de esto. El espíritu y el avivamiento y todo eso, y de alguna manera todo eso había quedado archivado. Y entonces Él dijo, pero haz que caminen por el pasillo. Bueno, nosotros no hacíamos eso. Esa no era nuestra cultura. Y no me estoy burlando de esto en absoluto. No quiero ser irrespetuoso, pero nuestra cultura era, si querían hacer una invitación a la salvación, era inclina tu cabeza, cierra los ojos, que nadie mire, levanta la mano y luego todos rezan la oración del pecador, por así decirlo, todos al mismo tiempo. Muy de agente secreto, ya sabes, como algo secreto. Y de nuevo, no intento ser irrespetuoso, pero esa era nuestra cultura. Así que estoy pensando, no hay manera de que la gente esto va a asustar a todos. Esto los va a incomodar. La mayoría de esas personas nunca habían visto un llamado al altar, Tyler. La mayoría de nuestra iglesia creció a partir de católicos que solían ir a la iglesia, hispanos que eran católicos, que no asisten a la iglesia católica desde hace años. Ahora estamos viniendo a la iglesia New Life. Y entonces nunca han visto un llamado al altar, ¿sí? ¿Sabes? Así que estoy rebotando de un lado a otro en mi mente, ya sabes, como, ¿lo hago? ¿No hago esto? ¿Es el Señor? ¿No es el Señor?
Estaba convencido de que era el Señor, pero no lo hice. ¡Wow! Sí. Cerré el servicio, despedí a todos y simplemente desobedecí. No lo hice. Inmediatamente después de despedirme del servicio sentí tan bajo que podría jugar al balonmano contra el bordillo. Simplemente me sentí azotado. Quiero decir, estaba como desconsolado. Me sentía tan convencido y estaba arrepintiéndome internamente ante el Señor y suplicando, por favor, perdóname. Y entonces sentí que necesitaba ir con los muchachos que estaban en el equipo. Salí al vestíbulo, los encontré y los reuní y les conté lo que acabo de decirte y que desobedecí al Señor y me arrepentí delante de ellos. Y por supuesto, ellos son buenos muchachos. Están tratando de calmar mis sentimientos. Ya sabes, está bien, pastor. Y yo les decía, no, no está bien, amigo. De verdad la arruiné. Me fui a casa y sentía que el miércoles era la noche. Así que no es que tuviera presión para el siguiente domingo, pero simplemente oré, Señor, por favor dame la oportunidad de arreglar esto. Y así, el miércoles siguiente lo hice. Hice una invitación. Había mucha más gente que el miércoles anterior. El mismo ambiente, cargado. Hice una invitación. Unas 150 personas simplemente inundaron el altar, como en masa. Y por supuesto, de nuevo, piensen en esto. Nunca habíamos visto esto. Yo lo había visto cuando tenía 20 y tantos o 30 y tantos años, pero la iglesia nunca había visto algo así. Eso fue realmente intenso. Y eso continuó creciendo y aumentando. Entonces nos dimos cuenta de que teníamos que seguir los miércoles. Y luego nos preparamos para hacer un servicio el jueves. Y yo iba camino a la iglesia y sentí que el Señor me dirigía a enseñar sobre los 4 puntos de Evan Roberts del Avivamiento Galés. Y así lo hice. Prediqué sobre esos 4 puntos. Di un versículo para cada punto. El mensaje duró 13 minutos. Y para quienes escuchan, el Avivamiento Galés fue algo asombroso, casi un precursor de lo que sucedió en Azusa Street. Un joven realmente sintió en su alma que iba a ver a 1 millón de personas llegar a conocer al Señor. Comenzó a compartir con mineros, de hecho, mineros que estaban entrando en los túneles de la mina, versículos bíblicos. Y cuando tenía poco más de 20 años, el fuego de Dios simplemente se manifestó y él predicaba estas 4 cosas. Y eso paralizó a toda la nación durante 1 año. Sí. Ese año ni siquiera celebraron su Super Bowl de fútbol. Y si miras los libros de historia, puedes ver que simplemente dice avivamiento. Así que prediqué sobre esos 4 puntos y di una invitación. Y unas 250, 300 personas, algo así, pasaron al frente. Yo no vi esto. Algunos de los muchachos me dijeron que algunas personas simplemente corrían hacia el frente. Y fue esa noche. Convicción del Espíritu Santo. Así que las señales de este derramamiento en el que hemos estado por más de 7 años, las primeras etapas, y todavía es parte de ello, todavía es característico del mover de Dios. Allí, ese avivamiento allí es convicción del Espíritu Santo y arrepentimiento, salvaciones, personas siendo salvas, milagros, sanidades físicas asombrosas y milagros, y luego bautismos espontáneos, bautismos en agua. Así que esa noche de jueves fue la primera vez que vimos el agua espontánea y fue completamente soberano. Yo no lo pedí, el tanque ya estaba allí arriba. Y esa noche de miércoles o esa noche de jueves, 31 personas fueron bautizadas y desde esa noche hasta hoy hemos visto a más de 8,000 personas bautizadas en agua de manera espontánea. Nosotros promediamos entre 90 y 100 al mes. Sí. Así es. Bueno, como dijimos, es diciembre de 2025. Y parece que desde mi perspectiva, el año 2025 es como si todos esos años estuvieran concentrados en un solo año. Si tomas lo que sucedió desde 2018 hasta 2024 y lo hicieras todo en un solo año, parece que desde mi perspectiva eso es lo que está ocurriendo en 2025. Sí, ha sido así. Por la gracia de Dios, el derramamiento. Primero que nada, creo que es un poco inusual que hayamos estado en esto tanto tiempo. Han sido 7 años. Un poco más de 7 años. Y lo otro que es realmente interesante es que la presencia, la unción, la actividad del Espíritu Santo, la intensidad de todo esto
ha aumentado cada año, incluyendo el número de personas que se salvan, el número de personas que se bautizan. Está desbordándose fuera de las cuatro paredes, hacia las escuelas públicas, hacia las universidades seculares, dentro de los vecindarios y, ya sabes, en la comunidad. Así que eso creo también es algo bastante único. Quiero quizás repasar todas las diferentes dimensiones de lo que está ocurriendo, porque si las ponemos en categorías, hay salvación y bautismos masivos, que sería una categoría, ¿verdad? Es el empoderamiento de la gente común para ir y hacer esto en los caminos y en las calles. Sí. ¿Es la próxima generación la que está encendida? Y son señales, prodigios y milagros. Esa sería una clasificación justa, como de 4 categorías. Así que repasemos una por una y tal vez puedas contar algunas historias y cosas que estás viendo. Eres Muy bueno en esto. Eso fue excelente. Ahora me puso en el camino correcto. Eso está bien. Gracias. Sabes, 8,000 bautismos en realidad es algo un poco loco, ¿verdad? Porque cuando yo he prestado mucha atención a iglesias que están en el espectro carismático y ven estas manifestaciones, parece que la salvación y el bautismo no son un valor tan alto. Así que soy parte de una iglesia bautista. El bautismo es, digamos, extremadamente importante para nosotros. Trabajamos mucho con la iglesia cristiana y la iglesia de Cristo. Ellos casi creen, y algunos de hecho creen, en el bautismo para la remisión de los pecados. Ni siquiera cuentan las salvaciones, solo cuentan los bautismos. Y entonces, si esta fuera una iglesia de 40,000 personas y fuera una iglesia de Cristo y tuvieran 8,000 bautismos, diríamos, está bien, tiene sentido, porque esa es su forma de medir. Eso no es lo que está pasando aquí. Este es un entorno carismático donde la salvación y los bautismos están al frente. ¿Dirías que eso es inusual según tu experiencia en algunos de esos contextos? Porque yo voy y leo el informe anual de algunas de las iglesias carismáticas más famosas. De hecho, leí uno, te voy a contar lo que leí. Esta iglesia es una iglesia carismática. No te voy a decir dónde porque no quiero exponerlos aquí. Tuvieron 4,000 salvaciones este año y 100 bautismos. Y yo pienso, algo está en su informe anual y pienso, algo no cuadra. Pero no es raro ver solo 100 o 200 bautismos en una iglesia que promedia 10,000 personas. Eso es carismático. ¿Cierto? Sí. Bueno, hay dos medios principales de gracia. Teológicamente lo llamamos medios de gracia que Jesús mismo estableció. Solo dos, la comunión y el bautismo en agua. Y parecen ser los dos que menos practicamos. En nuestras iglesias, nosotros éramos igual. Creo que lo que nos pasó fue que el Espíritu Santo había este valor de ver al perdido ser alcanzado. Así que, hablando de esto de los 4, de aquí sobre salvaciones, evangelismo, ver a los perdidos, saquear el infierno, poblar el cielo. Y luego para nosotros, cuando eso sucedió el jueves, simplemente nos dimos cuenta, está bien, no vamos a quitar este tanque. Sí, y en la Biblia lo que leemos claramente es que ellos fueron salvos en el libro de Hechos capítulo 2 y luego bautizados. Sí. Y no somos la iglesia de Cristo en nuestra teología. Bien. Pero es que hay algo sobrenatural que sucede a través del bautismo en agua. Estamos siguiendo el ejemplo de nuestro Señor. Hay algo muy poderoso que sucede en eso. Y entonces darle a la gente la libertad de hacer eso, hacer espacio, dar espacio para eso. Sí. ¿Tiene eso sentido? Bien. Además, hay un par de cosas que creo, así que tenemos un nivel superior. Sí. Junto con las salvaciones, nuestros bautismos en agua están muy cerca de nuestros números de salvación, sí. Hay algunas cosas que observo cada vez que camino por tu campus y fuiste tan amable de darme un recorrido por las instalaciones, que ahora es una carpa gigante, pero la celebración que tienen por cada persona. Literalmente hay paredes en su iglesia dedicadas a que las personas firmen su nombre, y eso cuenta la historia del avivamiento. En otras palabras, también está transmitiendo visión a cualquiera que entre y diga, este es un lugar donde Dios se mueve. Así que esa es una parte de esto. Otra parte es la celebración que ocurre cuando las personas salen del agua. Y sé que muchas iglesias hacen eso, pero esto se siente diferente. Se siente como, y le pregunto a la gente cuando los bautizo, oye, ¿hay algo que quieras dejar muerto en el agua? Y ellos mencionan algunas cosas. Es casi como si lo estuvieran renunciando, rompiendo el acuerdo con eso, pero cuando salen son una nueva persona. Están llenos de alegría, están llenos de paz, están llenos de poder. Cuando veo a la gente, específicamente en New Life, cuando se están bautizando,
salen del agua, tienen lágrimas en los ojos, están saltando de alegría, celebrando. Por lo general, hay alguien con una toalla cubriéndolos porque están empapados y mojando el escenario, ¿sabes? Y la multitud anima. Ni siquiera es solo la multitud. He visto videos donde hay 50 personas en el escenario saltando durante estos momentos también. Así que han creado esta cultura de algo así. Hay un componente de celebración en lo que estamos haciendo, sí, porque vale la pena celebrarlo, sí. Y la gente, tú hablas de esto como un medio de gracia, realmente está experimentando un nivel de libertad en ello. No es, puedes hablar sobre eso, porque, ¿sabes? Pero algunas personas dicen que el bautismo es estrictamente simbólico y entiendo por qué lo dicen, pero si ese es el caso, entonces no es necesariamente un medio de gracia. Entonces, ¿verdad? Sí, Jesús le dijo a Juan, Juan dice que tú necesitas bautizarme, que él estaba bautizando personas y ellas se estaban arrepintiendo. Jesús no tenía nada de qué arrepentirse. Así que Jesús le dijo a Juan, tenemos que hacer esto cumplirá la justicia. Así que, en otras palabras, no había manera de que Jesús no fuera bautizado en agua por quien era. Y el ministerio del Espíritu Santo en su vida, siendo 100% hombre, 100% Dios, pero como hombre completo, estaría incompleto. Necesitamos hacer esto para cumplir toda justicia. Así que hay un cumplimiento, hay una completitud que ocurre cuando eres bautizado en agua. Por eso digo que hay algo sobrenatural. Así que si podemos lograrlo, si podemos celebrarlo, si podemos ayudar a las personas a entender espiritualmente lo que pueden esperar, así como la voz del cielo dijo, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿Sí? Sabes, yo creo que el Espíritu Santo, yo creo que el Padre está diciendo eso sobre cada hombre y mujer que salen de eso. Bueno, tenemos un tanque del que salen del bautismo, esta es mi amada hija, mi amado hijo, en quien tengo complacencia. Así que hay algo poderoso en eso. Y luego, celebrar eso, hacer que firmen una pizarra blanca. Tenemos pizarras blancas por todas las paredes con firmas de personas del pasado, gente firmando su nombre o una escritura y simplemente ayudando a las personas a reconocer el valor de esto al también hacerlo disponible y accesible. Exactamente. Bueno, quiero ser bautizado. Bien, nuestro próximo servicio de bautismos ya está programado. ¿Cómo? Nuestro próximo servicio de bautismos minuto, ¿quieres hacerlo? Sí, así es. Sí, exactamente. Sí, eso es exactamente. Tenemos personas que vienen durante el horario de oficina y se bautizan. Sí. Personas, líderes de grupos, han comprado sus propios bebederos para caballos y los tienen en sus grupos. Así que la gente está volviendo. Tenemos muchas personas bautizándose entre semana en grupos de vida y campus, como los domingos. Quiero hablar sobre el empoderamiento de la persona promedio. Recibiste una revelación que el Señor te dio sobre lo que significaba comisionar a esas personas y eso realmente elevó la temperatura. Así fue. Así que el avivamiento comenzó en 2018. Incluso durante el COVID, gracias a Dios, seguimos viendo que el avivamiento continuaba. A finales de 2021, estaba en mi sala de estar y estaba despierto. No podía dormir. Y como te dije antes, Bonnie se acuesta antes que yo. Estoy hojeando mi iPad y todas las fotos hermosas están. El departamento creativo las hace y hacen un trabajo fenomenal. Y yo, en vez de cambiar de canal, porque no tenemos cable ni nada de eso, simplemente estoy hojeando mi iPad, viendo todas estas fotos hermosas, estos momentos que estos chicos han capturado tan maravillosamente de sanidades, bautismos, salvaciones, liberaciones y demás. Y pienso, esto es hermoso. Y de repente me di cuenta, cada una de estas fotos, todo esto está ocurriendo dentro de las 4 paredes de la iglesia. Y me di cuenta, hombre, si eso no cambia, esto se va a acabar. Y en realidad no se trata ni siquiera de un final. En realidad se trata de, bueno, ¿para qué es esto? Esto es, se supone que debemos estar avanzando el reino y esto va a limitar que lo hagamos si lo mantenemos dentro de las 4 paredes. Así que lo archivé, lo guardé y seguí adelante. Como un mes después, fui a un retiro de oración. Y la primera noche del retiro de oración tuve un encuentro con el Señor. Iba a pasar 2 o 3 noches allí. La primera noche empiezo a orar y tengo un encuentro inmediato con el Señor. Y me trae a la memoria un episodio de Los Elegidos. Y no me tomaré el tiempo de entrar en el episodio. Bueno, el episodio es en el que él... Temporada 2, episodio 6. No, solo soy... bromear.
Y vayamos directo al grano ahora, y quiero que me dé crédito por no. Pero fue el episodio donde acamparon Jesús. Ya sabes, no el verdadero Jesús, no aparece hasta el final del episodio. Sabes, es de día. Tienes todos estos pequeños viñetas de momentos dramáticos y todo lo que está sucediendo. Y la gente hablando y tratando de averiguar de qué se trata todo esto y qué está pasando, pero no ves al personaje de Jesús hasta el mismísimo final del episodio. Y eso es porque Él estuvo fuera todo el día, desde el amanecer hasta el anochecer, imponiendo las manos sobre los enfermos, expulsando demonios y predicando el Evangelio. Y de repente me cayó como un balde de agua fría. Sí, pensé, ese es el modelo. Tenemos que liberar a la gente para que haga eso. Así que fui a casa y me reuní con Tarek, que está aquí en el estudio, y con algunos de los otros jóvenes. Y comencé a hablar con él sobre ello. Y lo que salió de mi boca fue esto. Y específicamente a Tarek, porque teníamos todos estos grupos de vida de adultos jóvenes y hemos estado en avivamiento. Pero le dije, lo sé, nunca les dijimos que no podían imponer las manos sobre los enfermos y predicar el evangelio y bautizar. Y ya sabes, lo sé, nunca les dijimos que no podían. Pero eso no es lo mismo que decirles que pueden hacerlo. Entonces, Tarek, quiero que les digas que pueden. Están comisionados, ellos pueden predicar, ellos pueden poner. Los que tienen el fuego, no todos se van a sentir así, pero los que tienen ese fuego que creen su propio púlpito, déjenles predicar. Que pongan las manos sobre los enfermos. Bautizado. Pero sé que nunca les dijimos que no podían, pero eso no es lo mismo que decirles que sí pueden. Así que diles que sí pueden. Y eso fue alrededor de diciembre de 2021. Y fue en febrero de 2022 cuando tuvieron la primera oportunidad los universitarios de realmente hacer eso, los líderes de los grupos pequeños. Y tuvieron una reunión espontánea en el campus de A&M. El Espíritu Santo irrumpió. Allí mismo comenzaron a bautizar a los estudiantes universitarios. Están siendo salvados, liberados. Luego dicen, ¿dónde está el agua? Bueno, usemos la fuente de la universidad. Está justo aquí. Y así comenzaron a bautizar a estos niños en la fuente de la universidad. Así fue. Creo que ya respondí. Sí, y luego se extiende a los otros líderes de grupos de vida, como mencionaste, y se convierte en parte de ellos. Y entonces los estudiantes de secundaria sintieron FOMO al escuchar lo que pasó. Porque recuerda, hemos estado en un avivamiento, así que no es como si estuviéramos iniciando algo. Esto lo lleva a un nivel completamente diferente. Es como una nueva dimensión, ¿verdad? Es una nueva dimensión. Simplemente estoy entendiendo, es como LeBron James tiene 40 años en la NBA y tiene un conjunto de habilidades que el novato no tiene porque él ya lleva tiempo y conoce el terreno. Así que sí, esa tercera categoría es la próxima generación y son estudiantes de secundaria, estudiantes universitarios, estudiantes de primaria, estudiantes de secundaria básica. Y se trata de liberarlos. Así que los estudiantes de secundaria empezaron clubes bíblicos, pero aquí está la cultura. Si hablas de, ok, tienes que hacer ambas cosas, así que una iglesia local, si vamos a equipar a los santos para la obra del ministerio, Efesios 4, vamos a empoderar a las personas para que hagan ministerio. Eso está muy bien, necesitamos eso. Eso es bíblico. Eso tiene que suceder. No solo es bíblico, es efectivo. Esto es lo que hace que el reino avance con tanto poder. Pero también necesitas darles la libertad de hacerlo. Así que tienes que dar espacio para eso, lo que significa, por ejemplo, que de las 8,000 personas que hemos bautizado, creo que yo he bautizado personalmente, quizá a 6 de todas las sanidades milagrosas que hemos visto. Estoy personalmente relacionado con quizá 3, tal vez ni siquiera 3, ¿no? Creo que quizá 3 o 4 con las que estoy relacionado, en más de 7 años y cientos de sanidades y milagros. Lo que la gente ve los domingos es que ven a diferentes personas bautizando, personas que traen a un amigo a la iglesia y ese amigo se salva en ese servicio. Saben que tienen la libertad de bautizar a su amigo. Lo que les hace darse cuenta de que crear tu propio púlpito es real, lo dicen en New Life. No tienes que tener un título universitario, así que estás reforzando esa cultura en cada oportunidad que tienes. Cada oportunidad,
Todas las personas diferentes que oran por otros, las diferentes personas que bautizan, las diferentes personas que predican. Y damos testimonios de eso todo el tiempo. Así que cada vez que compartimos un testimonio tuvimos algunos adolescentes que decidieron que querían hacer su propia adoración y este fue su propio servicio. Un jueves por la noche, en su escuela, ellos mismos consiguieron el permiso de la escuela para reunirse. Ellos mismos formaron su propio pequeño grupo de alabanza. Fueron al departamento de audiovisuales de la escuela y dijeron, necesitamos diapositivas. Así que consiguieron personas que los ayudaran con eso y tuvieron su propio servicio. Ellos tienen 16 años de edad, una etapa importante en sus vidas. Sí, Llegaron aproximadamente 180 chicos. sí. El Espíritu Santo descendió. Los chicos estaban llorando, estaban quebrantados, se estaban arrepintiendo. Están siendo salvos, están siendo liberados. Y cuando ves las grabaciones, hay algunos adultos allí, pero están parados al fondo. Son todos los chicos. Simplemente hemos escuchado a personas decir, no se pueden hacer clubes bíblicos y dejar que los niños prediquen. Estos clubes bíblicos son dirigidos por estudiantes. He visto videos donde niños de 10 años comparten el Evangelio en sus clubes bíblicos. Clubes bíblicos de primaria, sí. Y haciendo invitaciones para la salvación. Entonces, solo en secundaria y preparatoria, ¿tienen 800 o 1000 estudiantes? Desde adentro, con secundaria y preparatoria, en cualquier semana hay más de 1000 estudiantes en clubes bíblicos en 20 escuelas diferentes, escuelas públicas. Tenemos 3 escuelas primarias que son bastante recientes ahora mismo y en cada una de ellas hay un promedio de 30 o 40 estudiantes. Y todos son dirigidos por estudiantes. Ahora, hay muchas razones, hay un par de razones para eso. Una es que si son dirigidos por estudiantes, la escuela no puede negarse, lo cual es increíble. No pueden decir que no. O pueden decir que no por un tiempo, pero eventualmente tienen que decir que sí. Pero lo otro poderoso de eso es, de nuevo, es crear tu propio púlpito. Es liberar y empoderar. Quiero decir, si lo piensas, los que están viendo, piensen en esto. Piensa en un niño de 10 años. Piensa en un estudiante de secundaria o preparatoria predicando. Algunos de estos clubes bíblicos tienen más de 200 compañeros de clase. Piensa en estos niños preparando sus propios sermones, parándose frente a sus compañeros y predicando el Evangelio y haciendo invitaciones para la salvación. Estos niños quedan marcados para el resto de sus vidas. Incluso si tienen algunos altibajos con el Señor, nunca podrán escapar de esta etapa de su vida. En Tennessee, básicamente asistes a la escuela según tu código postal o la jurisdicción en la que vives. Escuché a tu pastor de jóvenes hablar sobre, básicamente, los niños se inscriben en el portal de transferencias. El Evangelio y los clubes bíblicos están prosperando en una escuela, están transfiriéndose, yendo y siendo pioneros, casi de manera apostólica. Y Pioneros de una nueva obra en una escuela donde no se ve esto. sí, eso pasó este año. Hay 3 estudiantes diferentes que cambiaron de escuela. Un joven tenía 200 en su club bíblico. ¿En qué club bíblico estaba? Dax. Empezó en uno diferente y luego fue a Carroll's. Tienes razón, no lo recuerdo. Sí, él estaba en Betts Big High School y tenía 200 niños en su club bíblico y los niños se salvaban por todas partes. Entonces se sintió en oración. Un día se sintió convencido y sintió que el Señor lo estaba llamando a Carroll High School. Entonces hizo la transferencia y se transfirió a Carroll. Y hay más de 200 personas en ese club bíblico. ¡Wow! Así que hemos tenido 3 estudiantes diferentes que se sintieron llamados, no por los deportes, sino por ir de una escuela a otra, que no tenía un club bíblico para iniciar un club bíblico. Sí. Eso es una locura, asombroso, increíble. Y luego, en los campus universitarios, he visto el Corpus Christi de Texas A&M en las noticias regularmente porque hay miles de estudiantes universitarios que vienen, muchas salvaciones, muchos bautismos. Cientos. Probablemente hay 500 o 600 estudiantes universitarios en grupos de vida, en grupos pequeños durante la semana. Y no tienen servicio propio. El domingo es su iglesia, su servicio. Y luego, una vez al año, tienen lo que llaman One Night. Y es un evento de alcance, un alcance evangelístico en el campus universitario. Y es bastante sencillo, chicos. Es adoración. Es un sermón.
Es una invitación a la salvación o a la sanidad. Pero siempre para la salvación hay bebederos de caballos preparados para los bautismos. Y después de eso tienen una fiesta posterior. Pasan el rato juntos y esas cosas. Pero lo brillante que hacen es que después inscriben a 600 o 700 niños en grupos pequeños. Sí, ahora tienen nombres. Tienen números de teléfono. Sí, están enviando mensajes de texto a su teléfono. Es increíble. Así que cada año eso ha crecido. Cuando empezó eran quizás 4 o 500. El año pasado se presentaron más de 1,700 estudiantes. ¡Wow! Y luego mucho, y fue como que 124. Quizás ellos, quizás se vea mal que me señalen. Mi pastor universitario, pero son 124 bautismos espontáneos y unas cuantas salvaciones más. Con nuestros estudiantes de secundaria, los domingos por la noche, se realizan un promedio de 15 a 20 bautismos casi todos los domingos por la noche. Esto es lo realmente asombroso, porque no bautizamos a ningún estudiante de secundaria o preparatoria hasta que llamamos a los padres y obtenemos su permiso. Así que si los jóvenes tienen, ya sabes, 25 bautismos, eso es como 50 bautismos, ya sabes, o lo que sea. Y luego los jóvenes también hacen un evento anual de alcance, aunque tienen todas estas actividades durante todo el año, hacen un gran evento anual de alcance y lo hicieron para los jóvenes, tanto de secundaria como de preparatoria justo este pasado. Fue en agosto o septiembre, agosto. Y lo llaman Hype Night y es una noche de predicación intensa, adoración y todo eso. Bautismos espontáneos. Habían alrededor de 1,900 estudiantes universitarios en la carpa y no recuerdo cuántos. Tuvieron que cambiar el agua, tuvieron que poner más agua en el tanque bautismal. wow, ¿Más de 80? Sí. wow. Entonces, después de eso empiezan a haber estas señales, maravillas y milagros. Y sé que una de las historias sucedió con un evento del que formamos parte. No estuve allí personalmente, pero mi equipo de medios estaba allí ayudando a relatar algo de lo que estaba sucediendo. Y había un marcapasos que se disolvió de tu camarógrafo. Sam, ¿ese es su nombre? Sí. Gran recuerdo. Samuel. Samuel era un joven que acabábamos de contratar. Antecedentes bautistas. No realmente, solo lo digo para señalar que él no está muy familiarizado con el tipo de cultura con lo que tenemos en New Life. Pero tenía mucha hambre espiritual y simplemente es un joven maravilloso, realmente maravilloso. Y no sé sobre los otros chicos. No sabía que él tenía problemas de salud graves con su corazón, pero tenía un marcapasos subdérmico, lo que llaman un marcapasos subdérmico en su... Y ya había tenido un par de ataques al corazón que le causaron daño cardíaco. Tiene como 28 años, sí, eso es exactamente correcto. Y él estaba ayudando, está en nuestro departamento creativo, está ayudando con la cámara. Bueno, él quería ser lleno del Espíritu Santo, quería recibir el bautismo del Espíritu Santo. Así que un par de nuestros pastores le impusieron las manos para que recibiera el bautismo del Espíritu Santo, lo cual hizo. Pero en el proceso empieza a sentir que algo sucede en su pecho. Y va. Y él siempre podía sentir claramente los cables gruesos justo debajo de la superficie de la piel. Y se tocó y no pudo sentir los cables. Y luego su Apple Watch tenía una aplicación que conectaba su Apple Watch con el marcapasos. Así que podía verlo. No pudo encontrarlo en su Apple Watch y no podía sentir los cables. Así que pidió una cita para ir a ver a su cardiólogo. Y entonces fueron y miraron y ya no estaba. Eso es una locura. No solo había desaparecido por completo, sino que dijeron, tu corazón está absolutamente perfecto. Es como si nunca le hubiera pasado nada. Sin daño, sin cicatrices. Es como si estuviera absolutamente perfecto. Y definitivamente no hay ninguna explicación médica para eso. No tenían ninguna explicación médica. Estaban preocupados porque no podían encontrar el marcapasos. No había explicación para eso. Hemos tenido muchos milagros muy increíbles. Y sanaciones como esa. Cuéntame. Un par de historias más como esa. Tuvimos a una señora que escuchó sobre el avivamiento. Ella condujo y el Señor le habló y le dijo, ve a New Life y te sanaré. Ella se había sometido a una histerectomía total y como consecuencia tenía algunos desequilibrios hormonales con los que estaba luchando. Así que vino y durante la adoración, porque el Señor le dijo, ve a New Life y voy a sanarte de estos desequilibrios que estás teniendo.
Y ella llega a New Life. Y durante la adoración, el Señor la tocó. Ella lo sintió. Sintió que algo sucedió en su cuerpo. Se sintió normal. Sintió que había sido sanada. Pero hizo una cita con su médico. Y el médico entró, la examinó y luego regresó y le dijo, no sé cómo explicar esto, pero te hicieron una histerectomía total. Así que te quitaron los ovarios en la cirugía, es decir, pero tienes uno. No deberías tener ninguno, pero tienes uno. Ella dice, ¿qué quiere decir? Ella dice, bueno, tienes un ovario. Ambos fueron removidos, pero por alguna razón tienes uno. Creativo. Sí. Y ella pregunta, bueno, ¿qué significa eso? Bueno, el doctor dice, en cuanto a tus desequilibrios, solo necesitas uno. Y eso lo soluciona. Así que está completamente sanada. Otro hombre tenía cáncer de hígado en etapa 4, le quedaban 6 meses de vida. Alguien lo invitó al avivamiento, él fue. Ya sabes, algunas personas le impusieron las manos, simplemente oraron por él. Y ya tenía programada una cirugía exploratoria. Solo iban a tratar de averiguar si podían hacer algo. El doctor realmente le decía, creo que solo necesitas llamar a tu familia y poner tus asuntos en orden. Pero de todos modos hicieron este procedimiento exploratorio y miraron. El cáncer había desaparecido por completo. Así que hemos tenido a otro hombre que recientemente fue diagnosticado con cáncer en la sangre, completamente sanado. Volvió al doctor. Muchos de estos milagros son confirmados por los médicos solo porque estaban bajo su cuidado. Así que pasaba algo, volvían y decían, oiga, ¿qué está pasando? Los doctores decían, no sé qué decir. Ya no está. Sí. ¿Alguno de los doctores ha querido venir a ver qué está pasando? ¿O hay alguno? No he escuchado de ningún doctor que haya hecho eso. Sí tenemos muchos doctores en la iglesia, lo cual me impresiona mucho porque son excelentes médicos y son de diferentes especialidades. Quiero decir, me sorprende la cantidad de médicos que tenemos en la iglesia y son de diferentes especialidades y son hombres increíbles. Realmente son muy buenos en lo que hacen. De verdad estoy asombrado con ellos porque son hombres de ciencia, por supuesto, y son excelentes en su trabajo y necesitamos buenos doctores. Creo que todos los que están viendo esto se han beneficiado de un buen médico en algún momento de sus vidas. Muy agradecido por ellos. El Señor los usa de manera tan poderosa, pero estos hombres también son hombres de fe. Así que cuando escuchan estos testimonios, simplemente se alegran. Estos también son hombres que hacen lo que saben hacer médicamente, pero además oran por sus pacientes y le piden al Señor que los toque. Y eso también es algo hermoso. Sí. Así que esos son algunos de los milagros que han ocurrido. Y ahora estás empezando a experimentar algunas señales. Sí. Así que es curioso, Tyler. Lo que comenzó cuando el Espíritu Santo, esto, puede que sea importante que alguien escuche esto. Cuando el avivamiento comenzó en 2018, como dije antes, las 3 características eran arrepentimiento, convicción, arrepentimiento, salvación, bautismos espontáneos y milagros y sanidades. ¿De acuerdo? No veíamos a personas cayendo bajo el poder. No veíamos a personas llorando. Veíamos a personas temblando y llorando bajo convicción, pero no veíamos muchas de las cosas que normalmente se ven, como personas cayendo por largos periodos de tiempo o en trances o risa santa o cualquier tipo de manifestaciones físicas así. Realmente no veíamos nada de eso, ¿verdad? Y ten en cuenta que la mayoría de nuestra iglesia, aunque hemos crecido exponencialmente desde el avivamiento, de nuevo, este no es su trasfondo. No veíamos mucho de eso. De vez en cuando sí lo veíamos, pero realmente no veíamos mucho de eso. Y luego Dios añadió eso. Él empezó a añadir liberación. Mi hijo Josiah, a quien ustedes conocen, y fue fundamental para que nos conectáramos. Él trajo el ministerio de liberación cuando se incorporó al equipo. Y fue el Señor quien realmente lo usó para añadir eso. Fue hermoso. Eso es, chicos, para cualquiera que esté viendo, la liberación esa es una gran parte del ministerio de Jesús. Y es realmente importante. Más ahora que nunca. Nuestra sociedad está tan demonizada. Es una locura. Así que Dios añadió eso y luego empezó a añadirlo de una manera más dramática en nuestros servicios, ¿no?
Y luego pasó a otro nivel completamente cuando vino Ben Fitzgerald y simplemente se aceleró a una marcha totalmente diferente. Y simplemente comenzamos a ver testimonios increíbles. Recuerdo un servicio en el que la gente no podía llegar al frente y miré y dije, no sé, no creo haber hecho esto antes. Dije, pero el Espíritu Santo está cayendo sobre este grupo de personas ahora mismo. Y lo que quiero que reciban es un bautismo de su amor ahora mismo. De repente la gente empezó a gritar. Una señora empezó a gritar como loca. Fue algo extraño. Y ella cayó al suelo. No recordaba haber caído, no recordaba haber gritado. Y ella es el tipo de mujer profesional digna. Nadie pensaría que haría algo así. En lo natural, ella nunca haría eso. Después supimos que había sido abusada sexualmente cuando era niña. Y de repente el Señor simplemente la encontró. Ella había estado arrastrando eso durante su vida, esos recuerdos y las cicatrices y el dolor y las heridas de eso. Así que le preguntamos qué estaba pasando, porque no sé si lo sabes, estabas gritando. Ella dijo, no sabía que estaba gritando, pero puedo decirte lo que estaba pasando. Cada vez que había un recuerdo, Jesús hacía RCP en mi corazón. No sé por qué era RCP, pero Él hacía esto. Y cada vez que Él hacía eso, ella sentía que sanaba de ese recuerdo. Así que eso fue lo bueno. O sea, es simplemente asombroso, ¿sabes? Ese tipo de cosas. Y luego Dios añadió eso a la expresión del avivamiento de lo que estaba ocurriendo. Y me alegra que estuviéramos dispuestos a dejar que Él añadiera eso. Sí. Y luego empezó a añadir, luego añadió las manifestaciones, estos signos y maravillas. Y me alegra que también le permitiéramos añadir eso, porque curiosamente ninguna de esas cosas minimizó ni reemplazó la convicción de pecado, el arrepentimiento, las salvaciones, las sanidades y los bautismos espontáneos. De hecho, esas cosas ahora ocurren más que nunca junto con las liberaciones. Y luego empezamos a ver un poco de estos signos y maravillas de los que preguntas al principio del año. Pero luego vino un orador invitado de Monterrey, México, Emanuel Caranco, quien tiene una iglesia allí que ha estado en avivamiento durante unos 3 años. Y están viendo muchas salvaciones, pero también muchas manifestaciones. Y nosotros estábamos viendo solo un poco de eso, pero se abrió todo un panorama. Y Dios simplemente lo hizo. Él simplemente lo hizo. Y así fue. Diamantes y aceite, las manos de la gente llenas de aceite, plumas. Y creo que te envié algo justo el otro día del domingo por la noche, que de nuevo había toda una cantidad de diamantes por toda la capilla de jóvenes. No lo destacamos mucho, no hablamos mucho de eso. De vez en cuando publico algo al respecto, pero está sucediendo todo el tiempo. Y una de las cosas que la gente me ha preguntado sobre eso, que les pareció interesante, aquellos que saben de avivamientos, dijeron, normalmente cuando suceden esas cosas suelen reemplazar o desplazar, por así decirlo, las salvaciones y ese tipo de cosas. Y por la razón que sea, de nuevo, yo no estoy orquestando esto. No me estoy atribuyendo ningún mérito por nada de esto, ni tampoco me estoy echando la culpa. Pero, quiero decir, es como si el Señor simplemente hubiera hecho esto, y entonces nuestra parte fue decir que sí. Bueno, lo interesante también es que después de haber estado allí, de haber estado contigo, con Josiah y con parte de tu equipo, no parece que nadie esté persiguiendo eso. Así que específicamente, lo de la capilla de jóvenes de la que hablas, esos son los líderes juveniles, voluntarios del ministerio, y el poder de Dios se manifiesta en su reunión de equipo y ellos simplemente están adorando al Señor. Están adorando al Señor, oran, se arrepienten, no por pecado, sino por la santidad de Dios. Entró en la habitación, imaginemos cómo actuaríamos al recibir esto, como en Isaías 6, ¿verdad? Estamos cayendo al suelo. Santo, santo, santo. Y fue un momento poderoso. Fue a la mañana siguiente que la muchacha que tiene jóvenes allí, pero ella forma parte del personal y ayuda a administrar el ministerio de jóvenes. Así que ella entró allí para ordenar la capilla de jóvenes, porque es genial cuando entran allí, pero tienen que dejarlo todo en orden. Así que está moviendo sillas, acomodando todo. Ella entró a la capilla de jóvenes el lunes y simplemente comenzó a derrumbarse, llorando. Ella simplemente estaba como la presencia del Señor la tocó y simplemente comenzó a llorar, cayó de rodillas y empezó a dar gracias a Dios y a adorar a Jesús.
Y entonces ella mira hacia abajo y empieza a ver esparcidos por todas partes pequeños gemas, diamantes y cosas así. También es interesante lo de tu hijo, Josiah. Cuando lo conocí, tengo un amigo muy cercano en común que fue a la universidad con Josiah. Estábamos en un evento en Oklahoma y él me dijo, oye, ¿te importaría encontrarte con Josiah en este evento? Así que terminé pasando un par de días con Zach y Josiah, yendo y viniendo en este evento y conectando con él. Y era un evento de Randy Clark. Y lo que fue tan especial del ministerio de Randy cuando ocurrió la bendición de Toronto, creo que Randy me dijo que estuvo allí 45 de los primeros 60 días. Y había un mandato en la vida de Randy de ir y llevar de alguna manera lo que estaba sucediendo en Toronto por todo el mundo. Y así puedes ver focos de ministerios e iglesias alrededor del mundo que han experimentado un avivamiento increíble, porque ese era el mandato que Dios había puesto sobre él. Y eso eventualmente te ayuda a conectarte con el movimiento de Randy Clark y todo esto. Pero luego iglesias, ministerios y pastores empiezan a venir a New Life para aprender y de alguna manera por ósmosis absorben lo que está sucediendo. Cuéntanos sobre algunas de esas iglesias. Ellos regresan y están viendo un avivamiento de una manera muy similar ahora ocurriendo en sus congregaciones. Sí, hay varios que mencionaré. Mencionaré dos rápidamente. Una es una iglesia que fue fundada por Happy Lehman y Happy era muy cercano a John Wimber, parte de Vineyard, todavía es parte de Vineyard, y Happy tiene una iglesia significativa allí, una iglesia de buen tamaño. El Señor realmente lo ha usado de una manera poderosa. Happy es quien presentó a Randy con John Arnott, lo que llevó al derramamiento de Toronto. Así que Happy es simplemente un hombre de Dios increíble en general. Y Randy me conectó con Happy y parte del personal, y ahora su yerno es quien pastorea la iglesia, y su yerno y su hija ahora pastorean la iglesia juntos, que Happy fundó. Y tuve la oportunidad de conocerlos por iniciativa de Randy, y tuve la oportunidad de orar con ellos. Pero, y aunque el Señor realmente se movió en ese momento en el que tuve el privilegio y el honor de orar por ellos, ellos vinieron a New Life. Y algo sucedió cuando vinieron. Ellos, siendo una iglesia Vineyard, estaban familiarizados con los encuentros de poder de los que hemos hablado. Pero bautismos en agua espontáneos, salvaciones como evangelismo, incluso Happy me dijo, eso, ya sabes, ellos son una iglesia poderosa. Él dijo, pero eso no ha sido nuestro punto fuerte. Y realmente he querido que seamos fuertes en evangelismo, y simplemente no lo hemos sido. Así que cuando vinieron a New Life, algo sucedió. Hubo una impartición que tuvo lugar y ellos regresaron a casa. Me invitaron a mí y a uno de los chicos de jóvenes a ir y hablar en una conferencia regional de jóvenes Vineyard en la cual yo no había hablado antes. Y se puede notar al verme que ya pasé hace mucho esos años. Pero me pidieron que fuera y fuimos. Y el Espíritu Santo se manifestó la primera noche. Se suponía que yo iba a hablar la primera noche. Al final no hablé. Ni siquiera llegué a subir al escenario. La esposa del pastor de jóvenes hizo una invitación a la salvación después de la primera canción. Y sé que esto suena ligero, pero no puedo describírtelo. Es difícil de explicar si no estuviste ahí lo que realmente sucedió. Y la convicción del Espíritu Santo y el arrepentimiento y luego las salvaciones. Dios mío, Tyler. Estoy ahí de pie con nuestro encargado de jóvenes y nos miramos el uno al otro diciendo, creo que esto se siente como una vida nueva. ¿Qué está pasando? Eso era inusual, ver a la gente caminar por el pasillo, todo ese llamado al altar, ya sabes, que creo que es algo que necesitamos hacer. Darles a las personas algo que hacer, una manera de responder. Y entonces empezaron a acercarse al frente y comenzaron a tener bautismos espontáneos. Y eso fue el fin de semana antes del Día del Padre. Y entonces dejaron el tanque en el escenario, en la plataforma, el tanque de bautismo con paja para caballos. Lo dejaron ahí arriba porque han visto a cientos. Te lo digo, cada domingo están viendo salvaciones y bautismos en agua espontáneos, cada domingo. Han visto a cientos desde ese verano, desde justo antes del Día del Padre. Y luego tuvimos al pastor de una iglesia grande en Tampa, una gran iglesia, un gran hombre de Dios, un personal maravilloso, una iglesia fuerte y hermosa. Creo que el nombre de la iglesia es Crossroads y están en Tampa, Florida.
Y él tenía mucha hambre, un ex bautista que había estado buscando las cosas del Espíritu por bastante tiempo, salió, pasó 2 o 3 días con nosotros, hablando con el personal y asistiendo a los servicios. Y por eso solo tenemos 2 servicios el domingo por la mañana debido a la carpa. La carpa tiene capacidad para mucha gente. Así que afortunadamente solo tenemos 2. Y me preparo para predicar. Me estoy preparando para predicar en el segundo servicio y escucho algo detrás de mí. Me doy vuelta y es el pastor. Su nombre es Greg Dumas. Me doy vuelta y él está allí con Josiah, mi hijo, y sonrío, quiero decir, porque estamos tristes. La gente se bautiza durante el culto. A veces no me importa si interrumpen lo que está pasando. Quiero decir, no es para tanto, así que me doy vuelta y sonrío un poco, como diciendo, ¿qué está pasando? Pero me sorprende que este pastor, quiero decir, es un hombre tan poderoso. ¿Qué está pasando? ¿Por qué se está bautizando? Josiah dice que simplemente quiere bautizarse y después me enteré de un par de cosas. Una, me enteré de que el Señor le estaba hablando para que fuera a bautizarse en agua, aunque ya lo había hecho antes. Pero el Señor le dice, quiero hacer algo en ti. Quiero hacer algo en ti si haces esto. Él no estaba seguro si era él o el Señor, diciendo, estoy aquí en esta iglesia, todos se están bautizando. Tal vez por eso lo estoy pensando. Así que se dijo a sí mismo, si el pastor Mike me llaman PM, si PM dice algo sobre volver a tu primer amor, entonces esa será mi señal. Bueno, el primer servicio no dije nada al respecto. No estaba predicando sobre ello. Segundo servicio, no estaba predicando sobre ello. Pero por alguna razón me metí en una exhortación preliminar y mencioné volver al primer amor. Wow. Miró a Josiah y dijo, esa es mi señal. Y se levanta y camina detrás de la tienda donde te cambias para el bautismo. Me siento atraído hacia mí, me doy la vuelta y allí está, y él se bautiza. Él sale del tanque, Josías le impone las manos. Él sale al poder. Él permanece allí tendido en el suelo durante un rato mientras yo predico. Y después él me dijo, dice, cuando yo construí mi iglesia antes, yo conocía al Espíritu Santo de esta manera. Él conocía al Espíritu Santo, pero de esta manera. Él dijo, hubo maneras en que la construí que no estaban bien. No es que fuera inmoral, sino simplemente eso. Puedes intentar hacerlo con tus propias fuerzas o hacerlo por el poder del Espíritu. Y él dijo, sentí que el Señor me estaba llamando a entregarle esto y dejar que él reconstruyera esta iglesia de la manera correcta. Y entonces le dije, Greg, eso es poderoso. Él dijo, sí, estábamos hablando por teléfono cuando me estaba contando esto. Él ya se había ido y había regresado a casa. Él dijo, voy a compartir esto el domingo de Pascua. Esta Pascua pasada, voy a compartir esto el domingo de Pascua. Dije, Greg, esta cosa va a explotar. Tú miras. Lo compartió el domingo de Pascua y tienen múltiples campus. El Espíritu Santo irrumpió. Wow. La gente con sus disfraces de Pascua, ya sabes, los vestidos y los trajes y esas cosas. Iglesia de unos 7,000. Sí, ¿Eso es cierto? exactamente. Se están bautizando. Así que desde Pascua hasta agosto habían visto casi 1,000. Wow. ¿Es verano en serio? Sí, Wow. Entonces la gente es... Probablemente te estarás preguntando, oye, ¿cómo puedo venir y conseguir esto para mí? De hecho, tenemos un libro llamado Generación del Despertar y es un gran libro que cultiva el avivamiento. Hablas de algunas lecciones que has aprendido y cosas así y qué evitar. Así que Generación del Despertar, eso está disponible. Pero también hay una conferencia que se acerca en febrero. Ben Fitzgerald va a estar allí. El chico de México, Caraco, que mencionaste, va a estar allí. Randy Clark va a estar allí. Tú vas a estar allí. Y ya sabes, cualquiera puede venir. Pueden venir, recibir esto y llevarlo de vuelta a su iglesia. Pero también los pastores, el personal, los líderes, los itinerantes, los evangelistas, todos deberían realmente estar en sintonía con lo que Dios está haciendo. Porque hay algo especial en escuchar las historias, por ejemplo, de Toronto, cuando la gente venía y lo llevaba a su iglesia, o incluso algo de lo que sucedió en Reading, en California, la gente venía y lo llevaba a su iglesia. Esta es una oportunidad para eso. y está diseñado para todos, por lo que esta conferencia es para todos. Pero una de las cosas que estoy en mi corazón es ver iglesias, ministros, evangelistas, pastores experimentar una impartición. Y lo que hemos descubierto es que a medida que el Señor se mueve y el avivamiento estalla en las iglesias, las cosas se verán diferentes. Cada iglesia es diferente. No se supone que tenga exactamente el mismo aspecto. Hay una huella digital para cada iglesia local.
Así que cuando Dios se mueve, va a ser diferente. Pero lo que hemos descubierto es que esto es transferible. Hay una impartición que estamos viendo que las iglesias experimentan, lo cual las está haciendo más efectivas en avanzar el reino. Así que, por ejemplo, incluso los talleres que tenemos no son solo los típicos de cómo construir tu ministerio de jóvenes adultos, construir tu ministerio de jóvenes, sino cómo moverse en un mover de Dios, en un avivamiento, en un derramamiento y expandirse y ver al Espíritu Santo expandir su influencia en una ciudad a través de estas diferentes áreas de ministerio. Y los que han estado haciéndolo durante casi 8 años, 7 años y medio, y los que han navegado por este proceso van a estar compartiendo en estos talleres. Y luego, por supuesto, como mencionaste, Randy y yo, y Ben Fitzgerald y Emanuel, el pastor Emanuel, también estaremos allí. Esas van a ser algunas de las imparticiones. No puedo enfatizarlo lo suficiente, y sé que tú lo sabes de primera mano, Tyler, lo que sucede a través de la imposición de manos. Hay algo sobrenatural que puede, y de hecho sucede, y lo estamos viendo. Así que dicho esto, tenemos una tarifa especial para estudiantes universitarios. La secundaria y la preparatoria son gratis, y también tenemos una tarifa especial para pastores y sus esposas. Y también tenemos descuentos para grupos. Así que estamos tratando de hacerlo lo más fácil posible económicamente para que la gente pueda venir y ser parte de esto. Pero es de domingo por la noche hasta miércoles por la noche. Así que es del 22 de febrero hasta el miércoles 25. Termina el miércoles por la noche, el día 25. Y el doctor Randy estará hablando el domingo por la noche. Y luego continuaremos con todos los diferentes invitados, los talleres y los tiempos de ministerio. Sí, sé que algunos pastores o líderes o incluso personas comunes que están viendo podrían estar diciendo, ¿cómo sé que esto es legítimo? ¿Cómo sé que alguien no puso los diamantes en el suelo, en el asiento y luego los encontraron? Y, sabes, siempre va a haber en los márgenes de cualquier cosa personas que son una versión exagerada o que buscan atención. O incluso en el último episodio tuvimos a Chris Balatin y él hablaba de lo que sucede en Bethel. Gente realmente desesperada, herida. La gente viene y no conocen a esas personas. No son parte del personal, pero actúan de manera extraña cuando están allí. Y de eso es de lo que lees en los videos de YouTube o en lo que sea que a veces la gente hace sobre ellos. No siempre es así, pero a veces eso es lo que sucede. ¿Puedes hablar un poco sobre eso? Por ejemplo, ¿cómo te aseguras de proteger la pureza de lo que está ocurriendo sabiendo que hay, ya sabes, algunas cosas que tú llamaste fuego extraño que suceden? Hay un capítulo en el libro donde hablo de eso. Se llama Vistas y Sonidos del Avivamiento. Y realmente es muy útil. Simplemente habla sobre las diferentes manifestaciones que vienen con cualquier avivamiento y luego cómo navegar eso. Quiero decir, cómo lo abordamos. Porque siempre va a haber un poco de lo que yo llamo fuego extraño junto con el fuego real, el fuego genuino. ¿Puedo contarte otra historia que te dará una idea? Quería compartir esto. Esto puede parecer aleatorio, como un apéndice adicional. Espero que no. Pero, por ejemplo, una noche un tipo irrumpió por la parte trasera de la tienda y al principio él caminaba rápidamente hacia mí. Y él lo tiene. Se puede ver que su rostro está simplemente contorsionado. Y yo pienso, oh, hombre, no sé qué va a pasar aquí. Y él se acerca a 1 metro de mí, se deja caer sobre la alfombra y comienza a llorar. Wow. No puedo soportarlo más. Ya no puedo vivir así. Ya no puedo hacer esto. Ya no puedo hacer esto así. Resulta que su esposa estaba allí en la iglesia. Estaba en casa bebiendo excesivamente. No estaba borracho, pero bebía más de lo que debía. Y él está en casa viendo la transmisión en vivo. Solo tienen un coche. Ella tiene el coche. Ella está en la iglesia. Él está en pijama. Y me di cuenta de que estaba en pijama porque tengo exactamente los mismos pantalones de pijama con los que vino, ¿sabes? Pero lo que pasó fue que él estaba viendo la transmisión en vivo y quedó bajo la convicción del Espíritu Santo. Por ser ese tipo de marido y desperdiciar su vida y vivir una doble vida. Esa es una de las cosas por las que se lamentó. Ya no puedo vivir esta doble vida. Y él está gritando esto mientras está colapsado en el suelo.
y me entero de que él corrió, sintió la convicción y corrió 2 millas. Dios mío. Corrió, sprintó 2 millas. Por cierto, Hace calor en Corpus. Solo añadiré eso como un dato. Sí. y esto es en verano, él sprinta 2 millas y rompe por la puerta trasera de la carpa. En el libro hay una foto de él siendo bautizado y hay una foto de él de rodillas mientras oro por él. Y entonces, este es el tipo de cosas que esto es, así que los pastores escucharán esto y deberían, y sé que están pensando que esto es avivamiento. Eso es lo que es el avivamiento. Está bien, y lo es. De nuevo, no me estoy atribuyendo ningún mérito por esto. Señor, ten piedad, estoy sorprendido. Solo digo, Señor, no dejes que arruine esto, es hermoso. Pero esto fue el Señor simplemente tocándolo y ese hombre simplemente respondiendo. Eso es avivamiento. Pero déjame decirte, lo que viene con el avivamiento son las diversas manifestaciones, las claras expresiones que ocurren y que para muchos verdaderamente resultan incómodas. Temblores, colapsos, caídas, gritos, risas. Es inusual de ver. Es inusual de ver. Y puede ser desconcertante de ver y escuchar. Porque literalmente, en ese momento, todos estamos fuera de control. El pastor se siente fuera de control. La congregación se siente fuera de control. Así que, por supuesto, es desconcertante y es inusual. Es algo inusual. Y por eso normalmente nos encantan las historias como la que acabo de describir. Y tenemos ese tipo de convicciones y la salvación es una parte tan importante de este mover de Dios en New Life. Pero también tenemos la otra parte. Y una de las cosas que creo que es importante y que preguntas es que, lo diré así, es imposible tener una sin la otra. Es un paquete completo. Si nos encanta la historia del hombre que corre 2 millas, porque está bajo la convicción del Espíritu Santo y quiere arrepentirse de su doble vida y se derrumba en el suelo, está en pijama y no le importa lo que nadie diga o piense y eso nos encanta. Es hermoso. Pero si amas eso y quieres ver eso, tienes que estar preparado para ver lo otro. Sí. Porque si miras la historia de la iglesia que he estudiado extensamente, cada avivamiento, cada mover de Dios, cada derramamiento y ambos grandes despertares estuvieron marcados por esas cosas que tú dices que son inquietantes o incómodas. Sí, cada uno de ellos. Y si pensamos que vamos a ser la primera generación en tener un despertar sin esas expresiones, nos estamos engañando a nosotros mismos. Eso no va a pasar. Exacto. ¿Sabes? Es que tienes que estar dispuesto. Ahí sacan nombre cuáqueros. Los cuáqueros. Y la gente piensa en los cuáqueros como personas amables, como los Amish. En mi mente eso es lo que pienso, en la avena eso es lo que me viene a la cabeza cuando pienso en los cuáqueros, pero es porque eran como un terremoto, temblaban bajo el poder de Dios. Sí, la Red River Meeting House no está muy lejos de donde estamos ahora en Nashville, está como a 1 hora o algo así al norte de aquí, y estoy haciendo una disertación sobre la comunión. Así que fui allí con el doctor Dawson, de hecho. Estaba leyendo parte de la historia de la comunión que tienen, y este es un avivamiento muy suave que ocurrió en el río del renunciamiento, pero la gente tomaba la comunión y tenían estas manifestaciones. Ocurrían sanidades, ocurrían liberaciones. La gente temblaba. Así que tienes razón al decir que a lo largo de la historia esto ha sido una señal. Quizás no en tu iglesia orientada a los buscadores. Quizás no en la iglesia bautista o en la iglesia de Cristo o en la iglesia cristiana o incluso la Asamblea de Dios, la iglesia o lo que sea a lo que estés acostumbrado a ir, tal vez no estés acostumbrado a verlo, pero en la visión general de los 2000 años desde la iglesia primitiva hasta ahora, hay un hilo conductor de que cuando el poder de Dios se manifiesta, hay una respuesta física que tenemos ante eso. Eso es exactamente correcto. Y eso es exactamente correcto. Así que antes estaba compartiendo, por ejemplo, sobre John Wesley, George Whitefield y su relación, una relación tensa, por decirlo menos. Con la iglesia anglicana no se les permitía predicar en las iglesias y ese tipo de cosas. El problema que tenían con John Wesley y George Whitefield no era la teología. No era tanto teológico. Era lo que ellos llamaban el fanatismo emocional. Eran estas cosas de las que estamos hablando, con las que la iglesia anglicana tenía problemas. Por eso no se les permitía predicar en las iglesias.
Pero también ese grupo, esa parte de la iglesia convencional, se perdió lo que Dios estaba haciendo en el primer gran despertar. Así que cada vez que escuché al pastor Bill Johnson decir esto, o mejor dicho, no lo escuché, lo leí en uno de sus libros, lo cual me pareció una declaración hermosa. Pero él dice, si vas a tener un avivamiento, si vas a ser parte de un avivamiento, tienes que estar dispuesto a sufrir fuera de la puerta. Jesús sufrió fuera de la puerta, lo que significa que sufrió vergüenza o deshonra. Él no fue aceptado por la convencionalidad, así que si vamos a ver un mover de Dios, tenemos que estar dispuestos. Chicos, a todos los que están viendo les digo esto con todo mi amor, pero por favor créanme, no hay manera de que vayamos a ver el mover de Dios en nuestras iglesias. Eso no va a encajar dentro de la expresión y experiencia convencional de la iglesia. Simplemente no va a suceder. Eso no significa que todo sea un desorden y que no haya un orden divino en las cosas, pero tenemos que confiar en el Espíritu Santo. Yo diría que la mayoría de esas manifestaciones son de Dios. Muchos dirán, no creo que lo sean. Eso suele ser porque nuestra carne no se siente cómoda con la carne de esa persona y con la respuesta de su carne a la gloria, a la unción. Pero he escuchado los testimonios en nuestra iglesia. Así es. Y no lo cambiaría por nada, ¿sabes? Y hay personas que se han ido de nuestra iglesia por eso. Sí, mucha gente ha venido, pero también hemos tenido personas que se han ido y se han ido personas a las que amo y me entristece que se hayan ido. Y no son malas personas. No es que no amen al Señor. Ellos aman al Señor. Pero nunca cambiaría el intentar retener a unas cuantas personas en la iglesia que no se sienten cómodas con eso. Por los testimonios de liberación, donde la gente es literalmente transformada por el poder de Dios. Eso es más importante para mí. Prefiero tener 500 personas capaces de enfrentarse al infierno con una pistola de agua que 5,000 personas que solo quieren un servicio de 1 hora y 10 minutos, sin duda alguna. Quiero preguntar sobre algo que escuché decir a un pastor una vez, y yo mismo he experimentado algo de eso en menor grado, así que lo entiendo. Pero él decía que la carga de una bendición es mucho más pesada que la carga que sientes cuando estás luchando por esa bendición. Y entendí eso porque sé lo que se siente cuando solo llegan 10 personas y te preguntas, ¿soy exitoso? Estoy en la voluntad de Dios. Y oras diciendo, quiero que esto suceda. Pero luego, cuando ahora tenemos 1,000 o 1,200 personas asistiendo a nuestros eventos, hay un nuevo peso de responsabilidad en esto. Es como, oh, ahora tengo que administrar esto y ahora tengo que, ya sabes, irme a la cama por la noche. Pensando en cómo voy a llevar a estas personas desde donde están hasta donde Dios quiere que estén. ¿Cómo te ha impactado eso personalmente? Este concepto de que esto es algo por lo que estuviste trabajando y Dios apareció y ahora su favor y bendición están sobre ti, lo que significa el manto de la administración. La responsabilidad está sobre ti. Tienes que irte a la cama todas las noches. La responsabilidad recae en ti, tienes un equipo y ahora los ojos del mundo empiezan a volverse hacia esto. Creo que, por un lado, simplemente, ya sabes, el pensamiento que tengo es que no quiero cometer errores. Solo quiero ser fiel y poder escuchar claramente mientras Él nos guía a través de estos años venideros en lo que Él quiere hacer. Esa es una parte de esto. Creo que la otra cosa, creo que hablas de luchar con determinación por ello y luego que finalmente suceda. Muchas veces, cuando hay éxito, y tal vez esa no sea la mejor palabra, es un término muy secular, pero cuando ves las bendiciones y ves el fruto, por error empiezas a pensar o calcular que tienes más que perder. Y eso puede obstaculizar el simple hecho de ser obediente, porque la obediencia lo es todo. En realidad es simplemente decir sí. Y eso es todo lo que hemos hecho. No planeamos nada de esto en una pizarra. ¿Sabes? Esto es simplemente, está bien, sí. Dios dice, ¿me dejarás hacer esto? Sí, sí. Y a veces con la bendición viene esta idea de que, hombre, ahora tengo más que perder. ¿Sabes? Creo que en las iglesias más grandes, donde los pastores, ya sabes, apoyan la cabeza en la almohada por la noche y cuando no hay nadie alrededor, tal vez haya una lágrima allí, porque quieren ver a Dios obrar. No están realmente seguros de cómo lograrlo, porque tienen miles de personas y esos miles esperan este tipo de experiencia. Hombre, ¿cómo navego esto? ¿Cómo lo hago, sabes? Y empezamos a abordar esto desde la perspectiva de la pérdida.
¿Sabes qué tenemos que perder? Y tratando de mitigar. ¿Y puedo lograr que Dios sobre y mitigue mis pérdidas? Y creo que cada vez que te acercas, porque eso viene con las bendiciones y la parte de la mayordomía, a veces te deslizas hacia eso, como tengo a toda esta gente, ¿sabes? ¿Qué pasa si tomo la decisión equivocada o digo algo incorrecto o el servicio no sale tan bien o no se cumplen sus expectativas o lo que sea, ¿sabes? Y empiezas a tratar de mitigar pérdidas y casi intentas basar tus decisiones en mitigar pérdidas en lugar de simplemente ser obediente. ¿Tiene sentido eso? ¿100%? Sí. Y creo que lo que el Señor me ha ayudado a recordar es que vuelvo a Apocalipsis 2 y 3. Y en definitiva, en algún momento tendré que rendir cuentas por el esposo que he sido, el padre que he sido y un amigo, pero también tendré que rendir cuentas por el pastor que he sido. Y hay ciertas preguntas que no quiero escuchar que Jesús me haga. Hay ciertas cosas que no quiero tener que explicar. No quiero que Él diga, sabes, te pedí que hicieras esto y comenzaste, sabes, te bendije y luego empezaste a tener miedo de perder lo que recibiste. No quiero tener esa conversación. No quiero tener eso. En la medida de lo posible, Señor, por favor, ayúdame. En la medida en que dependa de mí, no quiero tener esa conversación. No quiero tener que responder esa pregunta. No quiero que eso siquiera tenga que ser una pregunta. Solo quiero seguir diciendo sí, porque al final del día no es mi iglesia, es su iglesia. Y al final del día, cuando vuelvo a Apocalipsis 2 y 3, regresamos a eso. Mi éxito no depende de cuántas personas haya en una sala al mismo tiempo, ni de cuántas personas conocen mi nombre, ni de cuántas personas conocen el nombre de New Life, ni de ninguna de esas cosas. Es su iglesia, es su reino. Estoy aquí por la gracia de Dios, privilegiado con la oportunidad de ayudar a asociarme con Dios y avanzar su reino. Es su reino. Estoy aquí para avanzar su reino, no para construir mi iglesia ni para crear una dinastía ministerial, por el amor de Dios. Estoy aquí para avanzar su reino. Nada de esto me pertenece, de todos modos, ni a ninguno de nosotros. Así que si puedo seguir recordándome eso, solo estoy aquí para avanzar tu reino. Esto no es mío. Mi vida no es mía. Este ministerio no es mío. Algún día no seré el pastor principal de la iglesia New Life. ¿Y después qué? Si toda mi vida es eso, entonces ¿qué? Eso no está bien. Así que las bendiciones, sí, hay ese peso extra que cargar. Creo que lo que nos ayuda es darnos cuenta de que nada de esto es nuestro, de todos modos. Solo somos administradores de ello y solo necesitamos seguir siendo obedientes y continuar diciendo sí. Y te diré algo, lo último, sé que quizá es un poco fuera de, como dice Randy, el camino del conejo, y aún no he cazado al conejo, pero simplemente el miedo al hombre, el miedo al fracaso, el miedo a perder. Dios mío, sabes, pasamos la mayor parte de nuestra vida, y con razón, tratando de mitigar las pérdidas. No quiero gastar más dinero del que gano, eso es lo correcto. Quiero ahorrar un poco de dinero, eso es lo correcto. No quiero perder mi tiempo. Eso es lo correcto. No quiero pérdidas. Todas esas son cosas buenas. Pero cuando se trata del reino es lo contrario. Pierdes para ganar. Definitivamente es un reino al revés. Básicamente nos encontramos de nuevo donde empezamos, lo cual es una gran manera de cerrar el círculo en un programa como este. ¿Tienes algunas palabras finales que te gustaría compartir? Pastores, primero para aquellos que están viendo, el Señor los ama y ve su trabajo. Y sé que es difícil. Y todos hemos escrito varias cartas de renuncia que no hemos enviado, ya sabes, simplemente no hemos presionado enviar. Gracias a Dios. No te rindas. Él está haciendo más de lo que te das cuenta. Está haciendo más de lo que puedes ver. Él se preocupa por ti, por tu esposa, por tus hijos y por tu familia. Deja que Él cuide de ti. Deja que Él te anime. Deja que Él te fortalezca. Para aquellos que están viendo y no son pastores y forman parte de una iglesia local, oren por su pastor. Animen a su pastor. Apoyen a su pastor. Somos tan imperfectos. Y solo estamos, en su mayoría, sé que hay pastores malos, pero la mayoría no lo son. La mayoría de los pastores solo están tratando de hacer lo mejor posible para obedecer al Señor y amar a su gente. Y sé fiel. Y así, si no eres pastor, entonces ora por tu pastor y ama a tu pastor. Y la última categoría, a todos los que están mirando, que el Espíritu Santo aumente más y más el hambre. Sí. Y te digo que
sea lo que sea que hayas experimentado, hay más. Sí, Y lo tiene para ti. sí. Amén. Asombroso. Gracias, Pastor Mike, por estar aquí. Gracias. Por invitarme. Amén.